Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio del modelo 0 para elevado 2020 de la asignatura Matemáticas 2. Ese modelo donde nos presentan una propuesta de lo que podría ser el examen que puede entrar en elevado de 2020. Así que el ejercicio que vamos a hacer hoy es sobre funciones derivadas y también aparecerá el teorema de Bolzano. Nos van a pedir una serie de características, en este caso nos van a pedir los extremos relativos y también el crecimiento y decrecimiento de una función, y luego nos van a pedir más cosas de tal forma que tendremos que utilizar el teorema de Bolzano. Así que, como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio de funciones derivadas y el teorema de Bolzano nos dice: dada la función f de x igual a 3x a la cuarta más x al cubo menos 1, determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus extremos relativos y el número total de puntos en los que f de x se anula. Para esto último nos dice que tengamos en cuenta la monotonía de la función y los valores que toma en los extremos relativos previamente calculados. Entonces vamos con la primera parte, vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, además sus extremos relativos. Lo primero, aunque no me lo pidan, voy a determinar el dominio, ya que puedo necesitarlo para la parte de los intervalos. En este caso, al ser una función polinómica, su dominio es todo R, por lo tanto no tengo puntos problemáticos. A partir de aquí, para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y además para calcular los extremos relativos, lo único que tenemos que hacer es derivar. Entonces derivo mi función, nos sale 12x al cubo más 3x al cuadrado y la derivada del menos 1 es 0, por lo tanto ya lo tengo. Para buscar los posibles extremos relativos, lo que hacemos es igualar a 0 nuestra función. Por lo tanto, si saco factor común 3x al cuadrado, lo que nos queda es, de la primera, sacando factor común, os decía, de la primera sale 4x y de la segunda me queda solo más 1. Por lo tanto, igualado a 0. De aquí, dos soluciones, o 3x al cuadrado igual a 0, por lo tanto de aquí lo que saco es solución doble x igual a 0, y la otra lo que me sale es 4x más 1 igual a 0, despejando x es igual a menos un cuarto. Estos dos puntos que acabamos de calcular aquí son posibles extremos relativos. Vamos a comprobarlo. Pongo la recta real, marco los puntos problemáticos del dominio, en este caso no tengo puntos problemáticos del dominio, y marco los dos valores que he obtenido, el menos un cuarto y el 0. Y lo que voy a hacer es estudiar el signo de la derivada en estos intervalos que acabo de obtener ahora. Por lo tanto, cogemos la derivada y sustituimos en distintos valores. Por ejemplo, antes de menos un cuarto podemos coger, menos un cuarto es menos 0,25, puedo coger el menos 1, entre menos un cuarto y el 0 podemos coger f' de menos 0,20, por ejemplo, menos 0,1, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Y luego f', pues a partir del 0 puedo coger, por ejemplo, 1. Y lo que hacemos es sustituir en la derivada, aquí. ¿Vale? Si sustituyo en la derivada, al sustituir el menos 1, lo que me queda en el primero es 12 por menos 1 al cubo, lo que me está quedando es menos 12 más 3 por menos 1 al cuadrado queda 3, menos 12 más 3, lo que me interesa es que es negativo y por lo tanto en este trozo la función es decreciente. En el siguiente trozo, si sustituyo el menos 0,1, nos va a salir, en este caso al sustituir menos, estamos diciendo, esta parte queda negativa también y esta parte queda positiva, pero en este caso al estar multiplicando por menos 0,1 al cubo, en este caso lo que va a ocurrir es que va a ser más pequeño esta primera parte que la segunda y por lo tanto esto me queda positivo, ¿vale? Aquí es mayor que 0, esta es menor que 0 y por lo tanto mayor que 0 aquí. Bien, y luego en la última, al sustituir el 1 nos queda 12 más 3 directamente, lo que me interesa es que esto de aquí sale directamente mayor que 0, positivo. Por lo tanto tenemos que x igual a menos un cuarto es un mínimo relativo. Y sin embargo, del 0 no podemos decir nada. No es ni máximo ni mínimo. Por lo tanto no puedo decir nada. Sí que me interesa saber un poco más sobre él, porque en este caso voy a necesitar para la segunda parte qué le pasa al 0. Entonces lo vamos a trabajar un poco. Entonces, tengo que x igual a menos un cuarto es un mínimo relativo y luego además tengo que entonces f es creciente en los dos intervalos, en los dos últimos, un cuarto, 0, unión desde el 0 hasta el más infinito. Y f es decreciente en el primer intervalo. En el 0 no puedo poner nada porque la función ni crece ni decrece ya que se anula la derivada. Por lo tanto, menos infinito, menos un cuarto.
ya tengo la primera parte del problema. Nos falta la segunda. Para la segunda voy a hacer una pequeña representación. Antes lo que voy a hacer es, para justificar esto un poco, voy a calcular la derivada segunda para que veáis lo que le va a pasar a la función. Si calculamos la derivada segunda, f segunda de x es derivar la derivada primera, me quedaría 36x al cuadrado más 6x igual a 0. Si igual a 0, obtengo los extremos relativos. En este caso, directamente me sale que los extremos relativos, los posibles extremos relativos serían x igual a menos un sexto o x igual a 0, ¿de acuerdo? Si saco factor común, me queda x que multiplica a 36x más 6 y por lo tanto de ahí me salen las dos soluciones que he obtenido. Vale, si hago este estudio, lo que me queda sobre la derivada segunda, vamos a marcar los puntos que hemos obtenido, el menos un sexto y el 0, estudiando los signos de igual manera que hemos hecho en el caso anterior, pero ahora con la derivada segunda, lo que me queda con respecto a los signos es que en este caso se van alternando. Entonces, en el primero me queda positivo, en el segundo me queda negativo y en el tercero me queda positivo. He sustituido la derivada segunda. Por lo tanto, en este caso me está quedando cóncava, convexa y cóncava. Claro, en la representación lo que tengo que le ocurre a esta función, vamos a poner los ejes ahí y más o menos así, ¿vale? Con el espacio que tenemos. Nos va a quedar un poco pequeñito, pero nos sirve para hacernos una idea. Mirad, voy a marcar el menos un cuarto y por ahí tengo el 0. Claro, el 0 me está saliendo que es un punto de inflexión, ahí cambia la curvatura. Si doy valores en la función f de menos 0,25, el menos un cuarto, este valor nos está saliendo en menos 1,003. Y si sustituyo f de 0, nos está saliendo que este sale menos 1. Por lo tanto, tengo que este valor, el mínimo, estará por aquí abajo, el menos 1,03, y el 0 me da por aquí abajo. ¿De acuerdo? Voy a suponer que ese es el 1 y este es el 1,0. ¿Vale? Lo estoy haciendo un poco exagerado para que quepa. Entonces, me está saliendo que la función es decreciente, es decir, hace una cosa así. Ya sé que por ahí habría un punto de corte. Luego, la función es creciente de forma cóncava hasta llegar al un sexto, donde vuelve a ser convexa, ¿vale? Vamos a hacerla bien, que nos salga bien. Vamos a ponerlo, entonces, la hago de forma cóncava, se hace convexa en el menos un sexto, vuelve a ser cóncava. Esto convexa al pasar por el 0 y se vuelve a hacer convexa. Es decir, que la situación del problema sería una cosa así, ¿vale? Para hacernos una idea. Lo que me interesa es que en estos dos son negativos, en los puntos que acabo de obtener. Y a partir de ahí voy a calcular qué le pasa donde se anula la función, ¿de acuerdo? Pero esta sería más o menos la situación del problema. Lo que me pedían era solo esto, pero me sirve bien esto para poder utilizar ahora el teorema de Bolzano. Así que vamos a enunciar primero el teorema de Bolzano y vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Bueno, pues como veis ya he puesto ahí el teorema de Bolzano y además he dejado la gráfica de la función para que podamos situarnos un poco en la situación de este problema. Entonces en este caso voy a necesitar el teorema de Bolzano para poder calcular los puntos donde se anula. Nosotros en principio viendo la gráfica ya veríamos que deberían de ser 2 por el crecimiento y el decrecimiento que hemos dibujado, pero vamos a justificarlo con el teorema de Bolzano. ¿Qué nos dice el teorema de Bolzano? Nos dice que sea f una función continua en un intervalo cerrado a, b y que toma valores de signo contrario en los extremos, es decir, f de a, el signo de f de a es distinto del signo de f de b. Entonces existe al menos un c perteneciente al intervalo abierto, no me vale a ni me vale b, tal que f de c es igual a 0, es decir, encuentro un punto en el que se anula. Vale, nosotros hemos calculado en principio que x igual a menos un cuarto es un extremo relativo, en este caso es un mínimo relativo. Y también nosotros tenemos que x igual a 0 es un punto de inflexión. Ambos, a la hora de calcularlo, nos ha salido que sus coordenadas y son negativas. Yo tengo que f de menos un cuarto nos salía menos 1,003 y también para x igual a 0, que es un punto de inflexión, me salía que f de 0 es igual a menos 1. Lo que me interesa es que son negativos. Y lo que teníamos también con el crecimiento y el decrecimiento, voy a volverlo a poner, es que en este caso aquí decrecía, luego crecía y en el 0 seguía creciendo.
Vale, pues yo digo que en este intervalo y en este intervalo es donde tengo los puntos de corte. Como veis, es donde me están saliendo los puntos de corte, o en este caso, donde se anula la función. ¿Por qué no puede ser en este intermedio? Porque fijaros, aquí los extremos me están saliendo que son negativos y la función siempre es creciente. Por lo tanto, como aquí es negativa la función y aquí es negativa y tiene que ser creciente, es imposible que haya un valor intermedio positivo, porque este tiene que ser el más alto de todos. Por lo tanto, ya tengo que en ese trozo mi función no se puede anular. Por lo tanto, me olvido de ese directamente. Eso es por ser f de menos un cuarto y f de 0 negativos. Ahora, voy a coger valores anteriores a menos un cuarto. Por ejemplo, voy a coger x igual a menos 1, ¿vale? Entonces voy a hacer dos situaciones diferentes. Voy a coger x igual a menos 1. Si sustituyo el menos 1, me está saliendo que esto es 3 menos 1 menos 1. Lo que me interesa es que es mayor que 0. Y si cojo x igual a menos un cuarto, nosotros ya tenemos que f de menos un cuarto es directamente menos 1,003. Lo que me interesa es que es negativo. Por lo tanto, en este intervalo hay al menos un c, tenemos al menos un c perteneciente al intervalo menos 1, menos un cuarto, tal que f de c es igual a 0. Perdón, f de c es igual a 0. Pero fijaros la situación, decimos al menos un c, pero yo digo que solo puede haber un c. ¿Por qué? Porque la función en este intervalo siempre es decreciente, por lo tanto siempre tiene que decrecer. No puede ser que cuando estoy representando la vaya haciendo decreciente, pase por el 0 e intente pasar otra vez por el 0, porque estoy diciendo que ahí es siempre decreciente hasta llegar al menos un cuarto. Y nosotros sabemos que en este trozo ya no hay más puntos de corte. Por lo tanto, en este caso solo hay un c tal que verifica esto. Esto es por ser f decreciente en ese intervalo, en menos infinito, menos un cuarto. Es decir, estoy utilizando las dos cosas, que tengo ahí el mínimo y que es decreciente. Luego, en el intermedio, ya he dicho que no puede haber que se anule ahí, porque en ese trozo la función siempre es negativa por ser los dos extremos negativos. ¿Qué ocurre en el siguiente? Voy a coger x igual a 0. Si cojo x igual a 0, me sale que f de 0 es menos 1. Ya lo teníamos de antes. Y voy a coger otro valor. En este caso, yo he tomado, por ahí que lo tengo anotado, x igual a 1. Con este nos sale. F de 1, al sustituir, nos está quedando 3 más 1 y menos 1. Lo que me interesa es que me queda directamente 3, por lo tanto este es mayor que 0 y este es menor que 0. Me ocurre lo mismo, en este caso hay un d, ahora diré por qué solo es 1, perteneciente al intervalo 0,1, tal que f de d es igual a 0. ¿Pero por qué solo hay 1? Pues exactamente lo mismo. La función de aquí hasta el más infinito siempre tiene que crecer. Siempre tiene que crecer. Por lo tanto, no puede ocurrir que yo atraviese el 0 y vuelva a bajar, porque entonces decrecería. Es decir, que solo puede haber 1. Entonces, aquí lo justifico por lo mismo. F es creciente en el intervalo 0, más infinito. Por lo tanto, solo hay un d. Y por lo tanto, como conclusión, solo tengo dos puntos en los que se anula la función. Es imposible que haya más con todos los datos que hemos sacado. La curvatura realmente no era necesaria, sí que la he utilizado para la representación y ver que en esa parte era negativa y podía ser interesante. No lo pedían y podíamos haberlo justificado todo con la derivada primera, pero nos ha ayudado un poco a entender cómo es la representación de esta función. Pues ya está, ya veis qué ejercicio más interesante. En este caso hemos tenido que utilizar muchísimas cosas, apenas hemos tenido que derivar una función polinómica que era muy sencillo, pero sí que teníamos que dominar nuestros conocimientos en derivadas. Como veis, he utilizado muchísimas cosas. El crecimiento y el decrecimiento también era necesario, por eso nos daban en este caso esa idea para que pudiéramos calcular fácilmente. Como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Además, abajo está apareciendo la dirección de la página web, donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas, estructurado tanto por contenidos de la asignatura como por cursos, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que
Hasta la próxima.